Buenos días, traders. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí van un día más analizando el euro dólar, un día más con vosotros. Y en este caso, pues vengo a petición popular, puesto que, como sabréis, esta semana ha habido una altísima volatilidad en el euro dólar que os voy a comentar. Lo podéis ver en el gráfico que tenéis ahora mismo en pantalla. Y bueno, dado que TradingView se ha llenado y se ha plagado de análisis del euro dólar, que si sube, que si baja, que si hace el pino puente, pues bueno, pues yo no podía quedarme callado y sin dar la opinión, y sobre todo pues cuando me lo habéis pedido muchos de vosotros. A ver, os comento. Si os vais al análisis no que hice hace 2 semanas, sino el que hice hace solo 3 días, ha pasado algo esperable, algo lógico, razonable y que era pues lo que bien había comentado en el vídeo, por poneros en antecedentes. Este vídeo, también deciros, no pretende ser un análisis semanal, sino que pretendo clarificar qué es lo que ha ocurrido y mañana con las nóminas no agrícolas qué podremos esperar con la volatilidad del día de mañana, porque recordaros que la volatilidad que hemos tenido durante todo el día de hoy pues se ha visto traducida en toda la volatilidad pues que hemos tenido durante los últimos 2 días, ¿no? Y que pues nos han llevado a tener velas pues de casi 100 pips, tanto de subida como de bajada, ¿no? Entonces, en este caso, pues bueno, lo que había comentado es que era que podía llegar hasta esta zona. De hecho, yo era muy partidario de que llegara incluso a tocar esta zona, le quedaba fuerza, pero la fuerza era pues más pequeña de lo que pensé. Llegó hasta el 1.0786 y de ahí pues ya se quiso reducir durante los próximos días. De hecho, ya todos los indicadores técnicos, bandas de Bollinger pues nos lo decía, que se encontraba en la cota superior y llevaba ya mucho tiempo en la cota superior desde que se empezó la corrección el día pues aproximadamente 15 de mayo, si no me falla por lo que estoy viendo ahora mismo en el gráfico. Y en este caso, pues teníamos un RSI estocástico que ya se había cruzado varias veces en la zona de sobrecompra, por lo tanto, antes os pues íbamos a ver una caída, y teníamos un MAC que ya estaba plano de fuerza, es decir, que por mucha vela verde que fuera, viéramos, ya le quedaba pues nada y menos para terminar por caer, cosa que ocurrió durante el martes y el miércoles de esta misma semana. ¿Qué ha ocurrido también durante estos días? Pues ha ocurrido dos cosas. Las expectativas de las nóminas no agrícolas, por un lado, que pues han salido a lo largo del día de hoy y pues como os podéis imaginar, pues siempre hay alguna de ellas que dan sorpresas. De hecho, es una cosa que también comentaba en el vídeo, ¿no? De que era casi imposible, ¿no? Que pues viéramos cómo las nóminas, el cambio de empleo no agrícola y las nóminas no agrícolas salieran con datos tan positivos dada la situación macroeconómica actual. Y pues por ahora el cambio del empleo no agrícola pues nos ha dado una sorpresa. La previsión era que fuera a alcanzar los 300.000 empleos no agrícolas de cambio de empleo respecto al mes anterior, ¿no? Esto es del mes de mayo, y el anterior pues será de 202.000, y en este caso pues no es que haya llegado a 300.000, de hecho no es que se haya quedado un poquito por debajo de 300.000, es que ha quedado peor de lo que se encontraba el mes anterior, es decir, ha quedado en 128.000. Ojo, sigue siendo una cifra positiva, puesto que al final significa que hay un cambio en el empleo no agrícola, es decir, eso es que lo que vienen siendo los empleos del sector servicios y sector industrial van en un término positivo, pero en este sentido, pues no han crecido ni la mitad de las expectativas, ¿no? Ya sabéis que en la bolsa no solamente se trata de los datos macroeconómicos, sino de las expectativas que hay detrás de ellas. También conocíamos dos datos de las peticiones de subsidio por desempleo que pues mejoraba, ¿no? Es decir, que había menos peticiones, menos nuevas peticiones de subsidio de desempleo. Por lo tanto, significa que acompañará muy bien seguramente a lo largo del día de mañana la tasa de desempleo de Estados Unidos, pues que quizás será un poquito menor, es decir, que mañana la previsión es de que esté en un 3,5, pues a lo mejor exactamente está en el 3,5, ¿no? También es cierto que veníamos del 3,6, por lo tanto ya estamos hablando no de décimas, sino de centésimas, ¿no? En el porcentaje del paro, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, esto ocurre, ¿no? En países que se encuentra empleo, pero hay un dato que a mí me llama la atención. Ya sabéis que yo no suelo darle mucha importancia a este dato que aparecerá, pues eso aparecerá todas las semanas en el calendario económico, que es el inventario de petróleo crudo de la AIE. Y es el petróleo, ¿no? En este caso, pues que consideramos, ¿no? Que tienen guardados las petroleras, o que tienen guardados, ¿no? Las distintas empresas, ¿no? De Estados Unidos en sus pozos petrolíferos. Y claro, cuando nos encontramos
que la previsión era de menos 1.350 millones, es decir, que estaban en déficit y ahora mismo están en menos 5.068, es decir, 5 veces más de la previsión, pues eso significa simplemente dos cosas. Lo primero de todo, que se están hinchando a vender petróleo, pero bueno, con los precios actuales, ¿quién no lo haría? Y lo segundo, que al final el petróleo está muy caro y que Estados Unidos está teniendo una ultrademanda en ese apartado. Que eso al euro dólar pudiera parecerle que no termina de importarle mucho, pero como podréis comprobar, lo que también os he dicho muchas veces es que si el precio del petróleo aumenta y el petróleo se compra en dólares, lo que los europeos no se pueden permitir es tener un euro dólar débil. Por lo tanto, si por un lado hemos tenido unas nóminas agrícolas, o sea, un cambio de empleo no agrícola negativo y encima el petróleo está muy caro y hay mucha demanda de petróleo, lo normal es que los europeos tiren el precio al alza para terminar de conseguir que el euro sea una moneda competitiva capaz de adquirir petróleo en unas cantidades suficientes. De hecho, recordaros que esta semana ha habido el lunes una reunión por parte de los presidentes de los distintos países de la Unión Europea, donde, por ejemplo, Dinamarca se va a unir a los proyectos de defensa europeos, pero también, por otro lado, pues se ha tratado el tema del embargo del petróleo a Rusia. De hecho, ya se ha hablado de que pues, no va a comprar la Unión Europea más petróleo a Rusia y eso pues ha supuesto, ¿no? Ya que, por ejemplo, Rusia, Gazprom, haya decidido cortarle a dos empresas el suministro de gas, ¿no? Y que además son empresas que suministran directamente a Alemania. Por lo tanto, si no se puede comprar gas y no se puede comprar petróleo ruso, pues no quedará otra, como entenderéis bien, que comprarle a los americanos o a otros países productores. Pero como a ellos hay que pagarles en dólares, el euro no se puede permitir estar barato. Es la lógica que subyace después de estas caídas que hemos tenido aquí estos 2 días, que además rompían el canal alcista. Eso ya os lo comenté, pero era una cuestión meramente técnica y una cuestión de expectativas de cara a las nóminas no agrícolas, porque se prevían que iban a ser superiores y por lo tanto en las expectativas de los días anteriores se consideraba, y aquí esto hay que escucharlo bien, se consideraba que si las nóminas no agrícolas iban bien, el dólar se iba a ver reforzado y por lo tanto el dólar si se ve reforzado, el euro dólar cae y en cuanto se ha visto que la realidad no ha sido así y encima hemos visto los datos de inventarios de petróleo, esto se ha visto disparado. Por lo tanto, esto es lo que nos ha llevado hasta esta situación, de que estemos en la parte inferior del canal. Como podréis ver, no se trata ni de un análisis técnico perfecto, que algo ayuda, pero no se trata de que si Fibonacci, de que si la resistencia, que si el soporte, que si tal, que ya habéis visto que toca la zona de la resistencia y el soporte de una manera extraordinaria, pero que no tenéis que olvidaros de que estos días y sobre todo con una guerra en ciernes y con una inflación disparada y con unos temas energéticos tan importantes sobre la mesa, el análisis fundamental está pesando mucho más que nunca. Entonces, por ir finalizando el vídeo, es decir, ya hemos puesto lo que son las bases de por qué se ha llegado aquí, ¿qué es lo que va a ocurrir mañana? Pues bueno, yo lo que os digo mañana es que muy probablemente acabemos viendo que las nóminas no agrícolas quizás estén cerca de los 325.000, pero yo no creo que vayan a subir mucho más, porque al final es cierto que van a subir porque o sea, se reduce la tasa de desempleo y por lo tanto va a haber más gente que tanto haya entrado en la parte agrícola como en la parte que no, pero que llega a los 325.000, que es un dato muy bueno, aunque es cierto que se venía de 425.000, pero con unos datos que no han llegado de cambio de empleo no agrícola a los 128.000, es decir, no llega ni a la mitad de las expectativas, será muy difícil que llegue a esa cota. Y si se vuelven a, por decirlo así, llegar a traicionar, ¿no? Traicionar, por utilizar alguna palabra, las expectativas de los propios inversores y además siendo viernes, primero de todo, volatilidad, pero eso es quedarse calvo detrás de la oreja, lo que yo os animo es a pensar que volveremos a ver cómo toca esta resistencia y si los datos son muchísimo peores de lo esperado, podamos ver esta zona. Ya hemos jugado esta semana en esta zona, fijaros que nos hemos movido de sobra y ahora yo creo que le toca volver a alcanzar esta cota con todo el ruido que hay además de fondo que favorece que el euro dólar siga al alza. Así que con esto me despido, espero que os haya sido de utilidad el vídeo, nos vemos en próximos análisis, un saludo y hasta la próxima.